Bueno, algo que sí es muy importante y que me gustaría destacar es que al final este curso quiero que sea un curso un poco vivo, es decir, no quiero que cuando se termine accedáis y ya está. La idea es que poco a poco el curso se va a ir actualizando con técnicas más modernas, se va a ir ampliando, se va a ir haciendo un poco de todo para que realmente este curso os aporte valor no solo en un momento concreto, sino que realmente podáis utilizarlo como recurso en cualquier momento, da igual que hayáis hecho el curso hace un año o dos, ¿vale? Entonces, bueno, continuando, en este primer módulo ya del curso de Introducción al Hackinético, vamos a ver lo siguiente. Por un lado, nociones básicas de seguridad y auditoría. Es decir, vamos a exponer una serie de conceptos, de términos y, digamos, de definiciones que son muy importantes de cara a que realmente podáis aprovechar de mejor manera el curso que vamos a ver durante todas estas horas que todavía os quedan. Y bueno, posteriormente vamos a hacer un análisis de los tipos y vectores de ataque. Es decir, vamos a hablar de cuáles son los principales tipos de ataque, qué metodología es un atacante, cuáles son las fases de una intrusión, etcétera, ¿vale? Posteriormente haremos el análisis de los principales dispositivos de seguridad. Es decir, ya habremos visto cuáles son los vectores de ataque y los principales tipos. Y en este aspecto veremos cuáles son los dispositivos de seguridad. Es decir, en qué consiste un firewall, una DMZ, un IDS y una serie de dispositivos de seguridad que van a ser importantes porque posteriormente a lo largo del curso veremos cómo explotar vulnerabilidades, cómo evadir este tipo de medidas de seguridad, etcétera. Y por último, dentro de este módulo, haremos el análisis de las principales metodologías. Esto es algo muy importante porque, como os he comentado, el curso no es solo explicar aspectos técnicos para que podáis utilizar, sino también, digamos, dotar un poco a todos los alumnos que se apunten de la posibilidad de utilizar eso de la mejor forma posible para desarrollar su labor a nivel profesional. Y en este aspecto es muy importante las metodologías porque no os penséis que es una metodología que es un rollo que tenéis que seguir ahí a pie de la letra, no. Pero sí es importante conocer las metodologías porque hay muchas metodologías que ya son estándar, están bien desarrolladas y mucha gente ha trabajado mucho en ellos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos auditar una aplicación web o una red wifi, hay metodologías que ya nos indican cuáles son todos los pasos que debemos realizar, que debemos buscar y que no, etcétera. Entonces, va a ser algo que nos va a ayudar mucho a la hora de auditar sistemas de un determinado tipo, ¿vale? Entonces, lo primero de ello es conocer cuáles son los ámbitos de seguridad. Es decir, por el mundo en el que nos movemos actualmente y también por el perfil, seguramente, de la mayoría de alumnos que se inscriban a este curso, cuando nos referimos a seguridad solemos hacer alusión a la seguridad digital. Pero esta no es la única seguridad que tenemos hoy en día, ni mucho menos. De hecho, tenemos la seguridad física, la seguridad digital y la seguridad humana, que puede ser algo menos conocido y que suele hacer alusión a cuando nosotros utilizamos técnicas de ingeniería social para engañar a las personas a realizar una determinada acción. Entonces, el por qué explico todo esto es por dos motivos. El primero de ellos es porque la seguridad integral de una organización se compone de el ámbito físico, el ámbito digital y el ámbito humano. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos comprobar la seguridad de una organización a nivel global, necesitaríamos verificar estos tres ámbitos de actuación. ¿Vale? Esto es muy importante. Y también es muy importante porque a día de hoy, cuando hablemos a continuación de los diferentes tipos de servicios de seguridad, etcétera, si una organización quiere realmente comprobar si está preparada, por ejemplo, para hacer frente a un ataque dirigido, necesita dar libertad a los atacantes y por lo tanto necesita comprobar los ámbitos de la seguridad física, la seguridad digital y la seguridad humana, al igual que lo hace o que es más conocido dentro del ámbito digital. Entonces, esto es algo que cada vez está cobrando más importancia y de hecho, y un poco el motivo por el que lo meta aquí, y lo vais a ver seguramente al final del curso, es decir, puede que no en una primera versión, pero poco a poco voy a ir metiendo cada vez más información también del ámbito físico, como por ejemplo lockpicking, evasión de control de acceso, evasión de sistemas NFC, RFID, o dentro del ámbito humano, el uso de ingeniería social, cómo se realizan campañas de phishing, cómo se realizan llamadas telefónicas para engañar al usuario. Pues todo esto, realmente que puede parecer tan diferente, realmente este tipo de acciones están cayendo cada vez más dentro del departamento de hackinético, es decir, o dentro de los departamentos de seguridad, tal vez más digital, ¿vale? Porque al final todo tiene un componente digital muy alto. Entonces, pues bueno, un poco el motivo es ese, porque seguramente dentro del ámbito digital os pueda tocar hacer este tipo de cosas, además de que son muy interesantes, entonces, pues bueno, las vamos a ir viendo. Bien, continuando, vamos a ver ahora algunas acciones dentro de cada ámbito de actuación para que, digamos, os situéis un poco y comprendáis qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de la intrusión física. Dentro de la intrusión física podríamos hacer acciones como análisis perimetral de seguridad, es decir,
identificar qué medidas de seguridad tiene una instalación o un edificio para pues, intentar materializar una intrusión física y, por ejemplo, con ello, pues pincharnos a la red, tomar control de un equipo y continuar con la intrusión digital. ¿Vale? Es un ejemplo. Más, identificación de accesos alternativos. Por ejemplo, si identificamos una puerta que está controlada y otra que no, pues podríamos utilizar la que no está controlada para realizar la intrusión. Evasión de control de acceso RFID y NFC. Esto es muy común en la mayoría de organizaciones que acceden normalmente con una tarjeta de estas de acceso, que suele ser contactless, es decir, RFID o NFC, sin contacto, y que básicamente la pasan los empleados para poder acceder a las instalaciones. Esto, por ejemplo, suele ser un vector de ataque muy fácil de explotar cuando queremos lograr acceso físico, porque este tipo de tarjetas no suelen contar con las medidas de seguridad adecuadas y suele ser bastante fácil pues clonarlas o modificarlas. Todo esto hablaremos un poquito más al final del todo, pero bueno, os recomiendo que vayáis haciendo todos los vídeos, que vayáis viendo todo, porque al final, digamos, son conceptos más avanzados que en muchas ocasiones requieren este concepto previo que vamos a ir viendo. Más acciones: evasión de control de acceso biométrico, evaluación de sistemas embebidos, análisis de las redes wireless, no solo Wi-Fi, también Bluetooth y demás, control remoto de sistemas de biovigilancia y bueno, otra serie de acciones, ¿vale? Esto es únicamente a modo de ejemplo, para que conocierais un poco pues de qué trata o cómo se puede realizar una intrusión dentro del ámbito físico, digital y humano, pero siempre teniendo en cuenta acciones que pueden ser realizadas dentro del departamento de hacking ético, ¿vale? Bien, después tenemos la intrusión digital. Cuando hablamos de intrusión digital, ¿a qué nos podemos referir? Pues, por ejemplo, a la anonimización de las comunicaciones. Es decir, si estamos simulando un atacante, evitar que se nos pueda identificar como origen de las pruebas, análisis de sistemas perimetrales, es decir, analizar los sistemas que están conectados a Internet para intentar identificar si tienen o no vulnerabilidades que nos permitieran realizar una intrusión, análisis de servidores públicos, intrusión y control de dominios internos, es decir, control de infraestructura interna de la organización, control de sistemas industriales, mainframe, desarrollo de exploits. Bueno, aquí tenemos una inmensa cantidad de acciones. De hecho, realmente en todas tenemos una inmensa cantidad de acciones que iremos viendo poco a poco, pero digamos que esto es una primera introducción, una primera aproximación a cada uno de los ámbitos. Y dentro de la ingeniería social, o lo que sería la intrusión en el ámbito humano, nuestro objetivo aquí va a ser básicamente engañar a las personas. Es decir, la ingeniería social son una serie de tácticas que nos van a permitir, mediante el engaño o la manipulación, forzar a una persona a realizar una determinada acción. Y esto es muy común también y cada vez más dentro de los departamentos de hacking, por ejemplo, el desarrollo de campañas de phishing, es decir, simular un envío masivo de correos que tiene por objetivo, pues, no sé, por ejemplo, tomar control de un sistema mediante un malware adjunto. Envío de spear phishing, que es básicamente lo mismo, pero dirigido hacia una persona con un mayor nivel de investigación, etcétera. Envío de malware personalizado, despliegue de dispositivos USB CEU. Esto también es otro tipo de servicio que cada vez más se está dando hoy en día, es decir, construir dispositivos USB que lleven un malware adjunto, desplegarlos por las instalaciones o por las inmediaciones de las instalaciones, para que cuando un empleado lo pincha a su equipo corporativo, este se infecte y podamos tomar control de él y a partir de ahí, digamos, materializar la intrusión interna sobre la organización. Más, acciones de phishing, es decir, llamadas telefónicas. Esto también es algo que se está haciendo mucho, porque muchas veces puede ser muy fácil, es decir, solo con llamadas telefónicas y un poco de técnicas de manipulación podemos ser capaces de obtener su contraseña o una información muy valiosa que nos pueda permitir realizar la intrusión. Escenarios personales de ingeniería social, análisis de leaks. Bueno, aquí tenemos una inmensa cantidad de acciones, pero bueno, esto es un poco para que os situéis, porque como he comentado, los departamentos de hacking hoy en día realizan todas estas acciones, ¿vale? Que iremos viendo a lo largo del curso. Es verdad que el curso está más centrado en el ámbito digital, ¿vale? Porque, bueno, es un poco, digamos, la necesidad más grande que tiene hoy en día la mayoría de organizaciones, pero al final del curso y poco a poco iré metiendo cada vez más contenido de los otros dos ámbitos porque me parecen muy importantes y sobre todo diferenciales para vosotros. Que un auditor de seguridad conozca estos otros ámbitos, pues le puede aportar un valor añadido que yo considero que es muy importante. Bien, una vez visto esto, es decir, los diferentes ámbitos, vamos a ver ahora cuáles son los diferentes servicios de seguridad que se ofrecen por las empresas pues, consultoras, auditoras, etcétera, y por otro lado, que las organizaciones demandan. Vamos a empezar por el tercero, que sería el más simple. El tercero es la auditoría de vulnerabilidades. Cuando hablamos de una auditoría de vulnerabilidades, bueno, todos estos servicios los vamos a pasar a definir un poquito más en detalle a continuación. Esto es solo un, digamos, un análisis general, ¿vale? La auditoría de vulnerabilidades podríamos definirla básicamente como una comprobación de seguridad donde se busca identificar todas aquellas vulnerabilidades conocidas y suele ser una acción muy automática, es decir, se utilizan herramientas automáticas que nos permiten identificar todas las vulnerabilidades conocidas y, pues bueno, de forma manual se verifica si
realmente esa vulnerabilidad está en el sistema o no, pero no se explotan, se toma control del equipo, ni se realiza ningún tipo de proceso de intrusión, ¿vale? Sería el servicio de seguridad o de hacking ético más simple. Luego tenemos el test de intrusión. En el test de intrusión, nosotros vamos a tomar el rol de un atacante y sin mucho conocimiento de la organización y con un, digamos, un alcance más o menos acotado, intentaremos realizar una intrusión simple en la organización. Es decir, por ejemplo, una intrusión a nivel de perímetro, pues intentaremos desde Internet tomar control de algún equipo que nos permita a la vez visibilidad sobre la red interna y realizar una pequeña intrusión en la red interna de la organización. Pero nada más, quedándonos ahí. Y por último, tendríamos el último tipo de servicio, que serían los ejercicios de Red Team. Este tipo de ejercicios cada vez más están cobrando una importancia, bueno, pues cada vez son más relevantes en las organizaciones y cada vez más las organizaciones lo están empezando a demandar. Un ejercicio de Red Team es una simulación real de una intrusión. Es decir, en este aspecto, al equipo Red Team o al equipo de auditores no se le da ningún tipo de información y el Red Team tiene que ser capaz de materializar una intrusión real sobre la organización y tomar control de sus principales activos. A todos los aspectos es un ejercicio real de intrusión. La mayoría de la organización no conoce que se está realizando, las acciones son muy manuales, dura mucho. Al final lo que se busca es realizar una intrusión y comprobar a nivel global, es decir, en todos los ámbitos de actuación, realizando ataques físicos, ingeniería social y digitales. Con todo ello, verificar cuál es realmente el nivel de seguridad real de la organización y cuál es su nivel de protección y prevención frente a amenazas dirigidas. Por al final aquí es muy importante hacerle llegar a la empresa a decir, si tú quieres comprobar cuál es tu nivel real de seguridad, tienes que permitirme hacer lo mismo que un atacante. ¿Vale? Pues eso es lo que busca este tipo de servicios. Entonces, esto sería, a grosso modo, los tres tipos de servicios que existen dentro del departamento de hacking ético a nivel mundial. Es decir, estos son los tres típicos. Que luego vamos a ver que se desglosan en muchos, tienen muchos detalles, etcétera, pero estos son a nivel general. Un aspecto muy importante es que estos tres servicios no son independientes, es decir, cada servicio tiene su finalidad y por lo tanto es importante que las empresas realicen los tres servicios, no solo uno. ¿Vale? Bien, vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Primero, la auditoría de seguridad. La auditoría de seguridad, como he comentado, es una serie de comprobaciones que son muy acotadas. Es decir, normalmente te dan una serie de activos, por ejemplo, unos sistemas, unas aplicaciones web o similares, es decir, activos muy bien definidos y de ahí no te puedes salir. ¿Vale? Entonces, el ámbito de actuación. El ámbito de actuación está totalmente limitado a uno. Es decir, a nosotros no se nos da la posibilidad en una auditoría de seguridad de utilizar técnicas de ingeniería social y a la vez técnicas de ataque en el ámbito digital. Sencillamente nos dicen, tú solo puedes auditar, por ejemplo, un sistema a nivel de perímetro. Y ya está. Sobre el sistema se buscan las vulnerabilidades y se reporta. No se realiza ni proceso de intrusión, ni combinación de vectores de ataque, ni nada similar. Bien, respecto a los detalles. La organización tiene absolutamente todos los detalles de la auditoría que se está realizando, cuándo se está realizando, quién la está realizando, etc. Por lo tanto, es bien conocida por la organización. Respecto a los vectores de ataque, como he comentado, no existen realmente vectores de ataque, porque en este caso lo único que se hace es mediante herramientas automáticas, en la inmensa mayoría de casos, se comprueba si el sistema o el activo tiene o no vulnerabilidades y se verifica de forma manual si realmente esas vulnerabilidades son falsos positivos o no, pero no se hace nada más. No se pasa de ahí ni se realiza ningún tipo de proceso de intrusión, sencillamente se verifica. Entonces, respecto al tiempo es muy acotado, suele estar acotado a días y este tipo de servicio de auditoría de seguridad suele ser muy común en los activos más importantes que tienen las organizaciones, ¿vale? Porque buscan identificar todas las vulnerabilidades, tanto las más críticas como las más bajas. Pero únicamente sobre esos. Al final, un proceso de auditoría lleva más tiempo y no se puede pasar sobre todos los activos de una compañía. Y ese va a ser uno de los problemas que vamos a ver después con los ejercicios de Red Team. Por otro lado, en un test de intrusión, como hemos comentado, es un ejercicio un poquito más amplio, que ya permite cierto nivel de intrusión, permite más comprobaciones, mayor libertad. Entonces, respecto del alcance, suelen ser activos digamos, definidos, no te dan la libertad como auditor de comprobar lo que quieras, ni nada, sino sencillamente te dan una serie de activos, pero más amplios. Por ejemplo, te pueden dar los diferentes rangos de red, te pueden dar varias redes wifi, es decir, te dan activos, pero más amplios y podemos hacer una mayor cantidad de pruebas. Respecto del ámbito, pasa lo mismo. Suele estar bien definido un único ámbito de actuación. Es decir, cuando nosotros ejecutamos un test de intrusión, no tenemos la libertad de mezclar, por ejemplo, el ámbito físico, digital y humano. Sencillamente nos dicen, tú tienes que hacer un test de intrusión sobre el ámbito Wi-Fi. Y solo puedes utilizar el ámbito Wi-Fi para realizar esta intrusión. ¿Vale? Entonces, por eso el ámbito está bien definido.
Respecto a los detalles, normalmente la organización tiene todos los detalles del ejercicio, aunque es verdad que en ocasiones pueden ocultar ciertos detalles para intentar asemejar un poco este ejercicio de intrusión a lo que sería una intrusión real. Pero lo normal es que la organización tenga todos los detalles. Por otro lado, los vectores. Los vectores de ataque son diferentes a la auditoría de seguridad, porque la auditoría de seguridad realmente solo verificaba, no explotaba. En este caso, se verifica si hay vulnerabilidades, se explotan y se utilizan esas vulnerabilidades para intentar realizar una intrusión pequeña sobre la organización, ¿vale? Que nos permita, por ejemplo, tomar control de la infraestructura interna, para demostrar que realmente pues, se podría realizar una intrusión sobre la organización. Y el tiempo suele estar limitado a semanas. Dependiendo de la infraestructura y demás, pues pueden ser 1, 2, 3 semanas, ¿vale? Dependiendo. Entonces, la diferencia entre la auditoría y el test de intrusión es que la auditoría nos va a sacar todas las vulnerabilidades conocidas, ¿vale? Mediante procesos automáticos de identificación de vulnerabilidades, y el test de intrusión es un proceso más manual que mezcla digamos, la auditoría más automática y la auditoría más manual para ser capaz de no obtener todas las vulnerabilidades, porque un test de intrusión no busca obtener todas las vulnerabilidades, busca obtener las vulnerabilidades más críticas, ¿vale? Entonces va a sacar las vulnerabilidades más críticas y va a intentar materializar un pequeño proceso de intrusión que por lo menos permita tomar control de la infraestructura interna. Que muchos pensarán, esto ya está todo hecho, pero la realidad es que no. Vale, vamos a ver de hecho ahora el ejercicio de Red Team. El ejercicio de Red Team, como os he comentado, es el ejercicio de intrusión más avanzado y hoy en día están demandando cada vez más las organizaciones por su valor añadido y realmente las diferencias que tiene con la auditoría y el test de intrusión. Vais a ver que en este caso también se utilizan técnicas de hacking, pero el objetivo del ejercicio es completamente diferente. Es decir, el ejercicio de Red Team lo que va a buscar es realizar una intrusión para tomar control de los principales activos de la compañía y demostrarles con eso que realmente esa intrusión sería posible y cuál sería el impacto. Y con ello además se demuestra cuál es el nivel de protección y prevención que tiene la organización frente a ataques dirigidos, porque a todos los efectos se va a simular una amenaza real, es decir, un ataque real sobre la organización. Por lo tanto, el alcance es completo, porque podríamos utilizar el ámbito digital, el ámbito humano y el ámbito físico. Los ámbitos de actuación, podemos utilizar cualquier ámbito de actuación, es decir, podríamos crear vectores de ataque combinados que mezclen el ámbito físico, humano, etc. Por un ejemplo, imaginaros que desarrollamos una campaña de phishing que lleva un malware adjunto. Lo lanzamos sobre determinados empleados, un par de empleados pican, tomamos control de su equipo, a partir de ahí realizamos la intrusión digital sobre la infraestructura. Pues eso sería un claro ejemplo de vector de ataque que ha mezclado dos ámbitos de actuación. Por otro lado, los detalles. Como he comentado, este ejercicio simula una intrusión real. Y obviamente una intrusión real no es conocida por la organización. Por lo tanto, en los ejercicios de Red Team, solo determinadas personas en la organización conocen que se está realizando este ejercicio. Más, vectores de ataque. Lo que he comentado, vectores de ataque pueden ser multidimensionales, ya que podemos mezclar los diferentes ámbitos de actuación para crear ataques reales. Y por último, el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, solemos hablar de entre 2 y 4 meses más o menos. Este tipo de ejercicios personalmente me gusta mucho, de hecho es algo que me dedico a coordinar y a participar activamente en este tipo de ejercicios y realmente veo el valor añadido que le aporta a las organizaciones. Entonces, para todos vosotros que estéis viendo el vídeo, creo que esto puede ser muy interesante y de hecho intentaré al final del vídeo, al final, perdón, del curso, intentaré ampliar bastante más la parte de Red Team, dar pautas y dar, pues bueno, ciertos aspectos que os puedan servir en la ejecución de ejercicios de Red Team, porque me parece que es un conocimiento que pocos cursos, digamos, lo exponen, el cómo realizar realmente una intrusión, y me parece muy interesante y sobre todo que se está pidiendo a día de hoy en las organizaciones. Por lo tanto, pues hablaremos más de él, pero al final del curso. Bien, pasando a esta parte, esto es algo también muy importante, es decir, ya hemos visto, la auditoría busca identificar todas las vulnerabilidades conocidas. El test de intrusión busca realizar una pequeña intrusión para demostrar qué es lo que se podría hacer. Al final está bien porque es un pequeño proceso de intrusión, y el ejercicio de Red Team es un ejercicio real de intrusión, donde se va a simular todos los efectos de la intrusión de un atacante. Entonces, en el caso del ejercicio de Red Team no se tiene nunca ningún tipo de conocimiento, pero cuando hablamos de una auditoría o un test de intrusión, estos dos tipos de servicios pueden tomar enfoques diferentes, ¿vale? Que son los que vemos aquí a continuación. Entonces, cuando hablamos de los enfoques, nos referimos a cómo un auditor aborda una determinada auditoría o un test de intrusión. Por ejemplo, el primero de ellos sería caja negra. Cuando hablamos de caja negra es porque los auditores carecen de ningún tipo de conocimiento acerca del activo. Es decir, no saben absolutamente nada del activo. Se simula entonces
un atacante real porque no se tiene ningún tipo de información. Entonces se van a sacar las mismas vulnerabilidades que podría sacar un atacante real. Cuando hablamos de caja negra con post-autenticación, nos referimos a un escenario donde los auditores no tienen ningún tipo de información sobre el activo que tienen que auditar, a excepción de unas credenciales de acceso. Un ejemplo muy simple, yo creo que se ve de forma muy visual, es imaginaos que se está realizando una auditoría sobre una aplicación web. Si fuera solo con caja negra, se comprobaría la aplicación web sin ningún tipo de credenciales, y si no se obtuvieran credenciales a través de algún ataque, pues únicamente se comprobaría la parte pública. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las organizaciones también quieren comprobar la parte interna si no ha sido posible obtener credenciales. Entonces, eso sería un caso de caja negra con posautenticación o con credenciales, donde al auditor se le dan solo las credenciales, pero no se le da ningún tipo de información más. Entonces puede probar tanto la parte externa de preautenticación como la parte interna de posautenticación, pero sin ningún tipo de información adicional. Por lo tanto, a nivel interno también realizaría los mismos ataques que realizaría un atacante real. Posteriormente tendríamos el enfoque de caja gris. En este caso ya se dota de algo de información a los auditores, pero no de toda la información. Por poner un ejemplo, imaginaos el mismo de antes que hemos comentado, en una auditoría de una aplicación web, pues un enfoque de caja gris podría ser cuando al auditor se le proporcionan pues la lista de todas las funcionalidades que tiene, porque eso le va a permitir probar todos los aspectos. Pero, por ejemplo, no se le da ningún tipo de información de código fuente ni similar. Es decir, enfoque de caja gris solo se proporciona una pequeña parte de información. Y el enfoque de caja blanca es cuando el auditor tiene toda la información. Es decir, sabe exactamente todos los detalles de la auditoría, tiene el código fuente, tiene las funcionalidades, tiene absolutamente todo. Entonces, en ese caso, sí que se van a sacar todas las vulnerabilidades, aunque fueran muy complejas de identificar por un atacante. Obviamente, si es caja blanca también se va a dedicar mucho tiempo porque hay que verificar todas y cada una de las funcionalidades, todos y cada uno de los parámetros, etc. Pero un enfoque de caja negra realmente, digamos que sigue un enfoque más fiel a lo que haría un atacante que no tiene ningún tipo de conocimiento. Pero bueno, son los diferentes enfoques. Entonces recordad, estos enfoques se pueden aplicar tanto a la auditoría como al test de intrusión. Pero sobre todo se aplican a la auditoría, porque el test de intrusión tiene un enfoque un poquito más intrusivo y que pretende simular más un atacante real. Entonces se quedaría en lo que sería entre caja negra y caja gris, pero no se metería dentro de caja blanca. Bien, y ya para terminar, os he puesto aquí un par de aplicaciones que creo que pueden ser muy interesantes de cara al curso. Durante el curso vais a tener que instalar una gran cantidad de software, vais a tener que hacer muchas pruebas y en muchas ocasiones este software, por ejemplo, para descargaroslo, os pedirá registraros. Entonces, vamos a hablar de dos aplicaciones y de hecho en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se utilizan, que son Mailinator y ReceiveFreeSMS.com. Entonces, estas dos aplicaciones son muy interesantes porque nos permiten, por un lado, tener direcciones de correo y por otro lado, tener números de teléfono abiertos. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede consultarlos, por lo tanto no son nuestros personales, pero no necesitamos crearnos un correo. Entonces esto nos va a evitar tener que poner nuestra dirección de correo para descargarnos un determinado software y así podemos evitarnos el recibir spam, por ejemplo. Entonces la aplicación de Mailinator, pues eso, tú le metes, imaginaros, digamos que es una aplicación donde todos los correos son abiertos. Es decir, pongas el correo que pongas, tú puedes acceder a su buzón de entrada y ver los correos que tiene cualquier persona. Entonces, estas aplicaciones solo se deberían utilizar para cosas que realmente no se identifiquen o os dé igual que la gente mire. Como por ejemplo lo que estamos comentando de descargar software. Entonces, vamos a ver cómo se utilizan en el siguiente vídeo. El caso de Receive Free SMS es exactamente lo mismo, pero para mensajes de SMS. Es decir, cuando en algún tipo de proceso se nos pide un número de teléfono, pues podemos poner uno de los que vienen en esta página o en otras muchas, porque existen muchas, y directamente en la página nosotros pinchamos y podemos acceder a la lista de SMS que le van llegando. Entonces es muy interesante, yo creo bueno, que os puede ser útil a lo largo del curso. Entonces nada, en el siguiente vídeo vamos a ver un poco cómo funcionan estas aplicaciones y cómo podemos utilizarlas.